Bien, ahora estamos con la pregunta 1 de la PAES de invierno de este año para el proceso de admisión 2025. Al igual que en los desarrollos anteriores, vamos a tratar de ir explicando no solamente la pregunta de manera rápida, porque si fuera por desarrollar este ejercicio como fuera en la vida real, nos demoraríamos muy poco. Entonces, el propósito de estos videos, o de la ayuda que en el fondo creo que puedo hacer, es ir explicitando y explicando de alguna manera materias anexas que están relacionadas con el ejercicio, que al ir explicándolas, el ejercicio como tal se va a poder desarrollar con mucha más conciencia y con un conocimiento mucho más robusto. Así que yo voy a ir explicando primero esas cosas y luego después rehacemos el ejercicio con todo el conocimiento que hayamos repasado. Bien, entonces, estamos frente al típico ejercicio, ¿cierto?, de prioridad de operaciones, y lo que hacemos acá en el fondo es tener claro ciertas cosas que no están explícitas, por ejemplo, como la multiplicación que tenemos ahí, ¿cierto? Si tuviéramos que reescribir esto, veríamos en el fondo 5 menos menos 2 multiplicado por menos 2 menos 7. ¿Qué sucede acá? Pienso y siempre he considerado que cuando cuesta ver esto, uno de los errores típicos es, como he dicho en otras grabaciones, que por ejemplo se piensa que el menos 2 debe resolverse con el 5 y lo que da como resultado acá después se multiplica con lo que da resultado acá y ese es el resultado final. Bueno, todo ese desarrollo lamentablemente es erróneo, ¿ya? No debe ser así, no está bien. Porque sí, es cierto que hay una prioridad de operaciones, pero yo creo que el error principal se comete quizás por otros motivos. O sea, hagamos un ejercicio de reemplazar esto por distintas letras, por ejemplo, M, N y P. Digamos que esto sea P, ¿ya? El resultado de esa resta. Entonces, si tuviéramos que ver de nuevo este ejercicio, lo veríamos de esta manera. M menos N por P. Cuando tenemos algo como M menos N por P, nos vamos a encontrar con que los términos acá que hay, que son 3, hablando en global, sabemos que hay más términos, hay 4 términos, pero esos términos en las letras parecen 3, porque el menos 2 menos 7, que nos va a dar un resultado, lo hemos reducido a la pura letra P. Bien, ¿qué sucede acá? Estos 3 términos que se están relacionando entre sí, no se relacionan todos de la misma manera. Por ejemplo, M con N se están restando, pero N con P se están multiplicando. Usemos otro color. Se están multiplicando. Entonces la pregunta es, ¿qué debiéramos hacer primero? ¿Que el M se restara con el N o que el N se multiplicara con P? Ahí es donde entra la jerarquía de las operaciones, ¿cierto? Donde primero tenemos la multiplicación con la división y luego tenemos la suma con la resta. Entonces el N, que parece que se podría pensar que intuitivamente debería restarse con M, en el fondo se multiplica primero con P. Al tener eso claro, la ruta del ejercicio ya está trazada, porque en el fondo, resolviendo la multiplicación primero, lo que sabemos que debemos hacer, ahí sí que nos va a dar un resultado, y ese resultado es el que se resta con M. Bien, no sé, algo como Q. Esto de las letras yo creo que es súper útil porque nos permite olvidarnos un poquito los números de los casos particulares y concentrarnos como tal en la estructura de las cosas. Cuando en matemáticas tenemos claras las estructuras, uno puede estar pensando siempre en un nivel más abstracto. Y en ese nivel más abstracto, en el fondo las cosas se vuelven más sencillas, aunque parezcan más difíciles. Bien, eso en cuanto a la estructura del ejercicio. Así se resuelve el ejercicio. Pero lo que vamos a hacer ahora, y que nunca me canso de explicar porque es fundamental al final para todo el trabajo relacionado con matemática, es la operatoria en Z. La palabra operatoria tiene que ver con, como lo dice su término, con las operaciones. Pero no solo tanto con las operaciones, sino cómo se hacen las operaciones, ¿sí?
cómo se realizan. Y esto no tiene tanto que ver con el fundamento. Siempre los fundamentos en matemática están más relacionados a las demostraciones de los mismos, ¿ya? Eso no es lo que vamos a hacer acá. La PAES no es una prueba que se mueva en esos planos, ¿cierto? Tan abstractos, tan profundos, sino que vamos a ir al modo. Y como tal, el modo obedece a cuestiones más pragmáticas, a cosas más de lo que me sirve, ¿sí? Yo pienso que en matemática, y sobre todo en geometría y otras cuestiones más profundas, a veces no tenemos que ser tan pragmáticos, de hecho, para entender profundamente, pero en este caso digamos que sí, ¿ya? Sobre todo en una prueba cronometrada, etcétera, es importante saber ciertos modos que a uno le resuelvan las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando hablamos de operatoria en Z, estamos hablando cómo operar en suma, en resta, en multiplicación y en división. Y algunas propiedades, ¿cierto? Que son, digamos, un poco emblemáticas. Pero, ¿a qué me refiero con esto? La multiplicación y la división son más o menos iguales, son más o menos parecidas a lo que hemos hecho siempre en los números solamente positivos. Pero la suma y la resta, hablando en los enteros, pueden causar mucha confusión, ¿ya? ¿A qué me refiero con esta confusión? De que nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con sumas y restas obvias, o las que hemos visto en básica, generalmente, o hasta fin de básica, en séptimo y octavo, y empiezan a aparecer los números negativos, es por lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo tengo la suma 3 más 4, es lo más natural del mundo, ¿cierto? Es 7. O por ejemplo, cuando tengo 5 menos 3, sabemos que eso es 2. Pero, ¿qué ocurre cuando terminamos con algo como lo que tenemos acá? Usemos el mismo ejercicio para no alargarnos tanto. Menos 2 menos 7. Tengo que realizar la resta menos 2 menos 7, ¿cierto? Porque si volvemos al ejercicio, para no perder de vista lo que estamos estudiando, tenemos 5 menos menos 2, 5 menos menos 2, multiplicado por menos 2 menos 7. Y habíamos dicho que la prioridad era primero la multiplicación antes que la resta. O sea, porque el número en conflicto es el menos 2. El menos 2 se debe restar al 5 o se debe multiplicar con el resultado de menos 2 menos 7, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos hacer de la manera correcta es hacer la resta de menos 2 menos 7. Pues bien, cuando tenemos algo como menos 2 menos 7, lo que se va a presentar ante nosotros es una resta, ¿cierto? O sea, en el fondo acá tengo un número negativo y el 7 es un número positivo. Entonces yo tengo un número negativo al que le estoy restando un número positivo, ¿cierto? ¿Cómo es que se hace algo así? Bueno, eso es como extraño. Es extraño porque son cosas de distintos signos, etcétera. Van a encontrar muchos métodos en todas partes de cómo resolver esto, pero yo ofrezco lo siguiente, que es algo pragmático, es algo que está hecho para solucionar cosas y que en sí tampoco obedece a cuestiones tan profundas, sino que es como captar ciertas leyes de los procedimientos y que cualquier persona que haya resuelto muchos ejercicios de operatoria de enteros se va a dar cuenta de estas cosas. ¿A cuáles me refiero que son? Pues bien, cuando hablamos de ya sea suma o resta en enteros, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que yo puedo tener en esta operatoria, siempre estamos hablando de dos números, ¿cierto? Pero resulta que estos números pueden tener igual signo o pueden tener distintos signos. ¿A qué me refiero con que pueden tener igual signo o distintos signos? Con igual signo y distintos signos, me estoy refiriendo a que operaciones de igual signo son las sumas entre positivos, como 3 más 4, que me da 7, pero también menos 2 menos 7 son operaciones entre números del mismo signo. Porque así como
el menos 2 menos 7 puede parecer que es un negativo menos un positivo, también sabemos que el menos es un término, es un signo que es engendrado a partir de una multiplicación de otros dos. Hay posibilidades, es decir, ese menos puede generarse por el menos por más, como ese menos también se puede generar por el más por menos. Entonces, cuando yo digo que el menos 2 menos 7 es un negativo menos un positivo, es porque estoy asumiendo esta combinación de acá. Me voy a explicar. Por ejemplo, el menos 2 menos 7 es un ejercicio en el cual lo que tenemos es menos 2 menos más 7. Menos 2 menos más 7. ¿Cierto? Eso es lo que uno puede pensar de la manera más inmediata cuando ve un ejercicio como este. O sea, al menos 2 le estoy restando el 7 y el 7 es positivo. Pero dada la otra posibilidad que mencioné, que sería que el negativo también es posible generarlo a partir de más por menos, va a aparecer la posibilidad que sea menos 2 más menos 7. Y ahí aparece algo súper interesante, que de partida tengo una suma, que es la operación más clásica, innata e intuitiva que tenemos, ¿cierto? Pero resulta que ahora tenemos menos 2 y menos 7, que son del mismo signo, ambos negativos. Entonces cuando tengo signos de la misma naturaleza en cuanto a signo, en el fondo ahí ya se me está mostrando de manera intuitiva que puedo sumar estos dos. O sea, de la misma manera que el 3 más 4 me da 7, acá, ¿cierto? De la misma manera vamos a tener ahora que el menos 2 menos 7 es menos 9. Sí, pero vamos a explicarlo un poquito más. ¿A qué me refiero con eso? Que en el fondo, cuando yo tengo operaciones de igual signo, ya sea dos positivos o dos negativos, lo que debo hacer es sumar sus valores sin signo, sus magnitudes o sus valores absolutos, como se podrán llamar después, ¿sí? Acuérdense que un número tenía, por ejemplo, el menos 12. Por ejemplo, el número menos 12, el entero menos 12. El entero menos 12 está compuesto de signo, ¿cierto? Y de magnitud. Al igual que el 12, positivo, donde su signo es positivo y la magnitud es el 12, el número 12. ¿Qué pasa con esto? Así muy rápidamente, pero recordando. ¿Qué significa esto de valor absoluto, magnitud? En la recta numérica tenemos el 0, hablando en número entero, ¿cierto? Y podemos tener el 2 y el menos 2. ¿Qué sucede acá? Que el menos 2 y el 2 con respecto al 0 vamos a encontrar que son distintos. O sea, el 2 está a 2 hacia la derecha y el menos 2 a 2 hacia la izquierda. ¿Qué sucede acá? Que si hablamos de valores absolutos, que son esas barras verticales que se ponen en matemática, el valor absoluto del menos 2 es igual al valor absoluto del 2. ¿Y qué es 2? Positivo. Los valores absolutos son siempre positivos. ¿Por qué los valores absolutos son siempre positivos? Porque los valores absolutos lo que van a dar cuenta es una distancia. Nada más que una distancia. Entonces, si hablamos de distancias, la distancia del menos 2 al 0 es la misma distancia que del 2 al 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Dos números enteros que son completamente distintos, que son simétricos, como el menos 2 y el 2, donde uno es negativo y el otro es positivo, antagónicos en un aspecto, en cuanto a la distancia que los separa del 0, son equivalentes. Y el valor absoluto de ambos es el mismo, que es 2. ¿Ya? Entonces, cuando yo diga el valor absoluto de un número, me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que quiero considerar solo el número sin su signo. Bien. Dicho eso, cuando digo menos 2 y menos 7, y digo que son del mismo signo, ¿cierto? ¿Cómo debo operar eso que está ahí? Bueno, cuando son del mismo signo, voy a sumar los valores absolutos, ¿sí? Voy a sumar los valores absolutos
que sería el 2 solo, y el 7 solo. Entonces ese 2 más 7, ese 2 más 7 me da 9. ¿Qué significa ese 9? Ese 9 es solamente la magnitud o valor absoluto del resultado. Pero el signo que acompaña este resultado no es más ni nada menos que el mismo signo que tiene cada uno, porque no puede salir otra cosa de 2 negativos. ¿Sí? Por eso es menos 9. De la misma forma que 3 más 4 es 7, porque son los dos positivos, de la misma manera menos 2 menos 7 es menos 9. Porque a los 2 de deuda que tenía, se me añaden otros 7 negativos. Acuérdense que menos 2 menos 7 era menos 2 más menos 7. ¿Sí? Se está sumándose negatividad. Bien. Entonces, menos 2 menos 7 sería menos 9. 3 más 4 sería 7. Pero están los otros casos donde voy a tener la típica resta 5 menos 2, que eso es 3. Pero también voy a tener, por ejemplo, 1 menos 8. ¿Y qué hago ahí? Bueno, el 1 es positivo. Y el 8, que parece positivo, también puede ser visto como negativo. Porque 1 menos 8 es 1 menos más 8. Pero también vimos que eso podía ser escrito como 1 más menos 8. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos posibilidades se puede ver así. ¿Ya? Pero en cuanto al tema de la suma, o si lo quiere ver como la resta, en cualquiera de los dos casos nos vamos a encontrar con que son de distintos signos. Estemos restando o estemos sumando. El 1 y el 8 van a ser de distintos signos. Ahora, si el 1 y el 8 son de distintos signos, en vez de sumarse las magnitudes, los valores absolutos, que eran en este caso el 1 y el 8, así como decíamos los del 2 y el 7 delante, ahora son 1 y 8. Delante, como eran del mismo signo, se sumaban. Pero ahora, como son de distintos signos, se restan. ¿Cómo se restan? Al mayor resto al menor. Entonces, 8 menos 1, 7. ¿Y qué signo va a llevar ese 7? El signo de la mayor magnitud entre los dos números. ¿Cuál tiene la mayor magnitud entre el 1 y el 8? El 8. ¿Cuál es el signo del 8? Negativo. Por lo tanto, esto es un resultado de signo negativo. Por eso 1 menos 8 es menos 7. ¿Ya? Dicho eso, resulta ahora que podemos seguir con nuestro ejercicio. ¿Y qué va a pasar acá? Que el menos 2 menos 7 va a ser reemplazado por menos 9. Y va a estar multiplicado por menos 2. Y también, en algún momento también he dicho que los negativos se aseguran siempre con paréntesis, hasta que una operación haga eso que desaparezca. Por ejemplo, ahora vamos a tener menos 2 por menos 9. Esa es una multiplicación. La multiplicación de enteros está regida únicamente por la regla de signos. Tenemos dos negativos. Menos por menos es más. Y 2 por 9 es 18. Entonces, menos 2 por menos 9 es más 18. Y ahora tenemos 5 menos más 18. Y es lo mismo que decíamos delante. O sea, si queremos trabajar más esta expresión y llegar a las últimas consecuencias, menos por más, porque esto es un menos por más, es menos. Entonces vamos a tener 5 menos 18. Y ese 5 menos 18, de nuevo, son números de distintos signos. Si son de distintos signos, como dijimos delante, nos fijamos solamente en las magnitudes, 5 y 18. Y al mayor le resto el menor, 18 menos 5, 13. Y ese 13, ¿qué signo debe llevar? El signo de la mayor magnitud, que sería el 18. ¿Qué signo tiene el 18? Negativo. Por lo tanto, el resultado es menos 13. Bien. Sería la alternativa B. Entonces, con esto ya, todo este repaso que hemos hecho, vamos a resolver el ejercicio nuevamente, ya con todo lo que hemos visto. Bien, 5 menos 2 por menos 2 menos 7. Ya dijimos, el menos 2 por prioridad se multiplica en vez de restarse con el 5.
pero hay que resolver menos 2 menos 7. Como son del mismo signo, se suman los valores absolutos. 2 más 7, 9. Mantiene el signo de ambos y queda menos 2 por menos 9. Y 5 restándose con eso. Menos 2 por menos 9 son enteros del mismo signo, ¿cierto? Menos por menos, más. 2 por 9, 18. Por lo tanto tenemos 5 menos 18. Ese 5 menos 18 son enteros de distintos signos. Como son de distintos signos, debemos al mayor restar el menor. Es decir, a 18 restarle 5. Y eso da 13. Y ese resultado debe quedar con el signo del mayor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Quizás puede confundir ese menos más 18, ¿cierto? Pero en el fondo lo que tenemos es 5 menos 18, ¿sí? Sin corchete ni nada. O sea, el 5 positivo y el 18 negativo. Ahí sí que se ve claro. Entonces, 18 menos 5 es 13, el mayor menos el menor, y el signo del mayor es negativo, por lo tanto, menos 13. Bien, así que eso sería hecho de manera más rápida, o sea, imagínense si lo hubiera hecho así desde el comienzo. Pero creo que todo esto de aquí es un aporte y le puede servir a muchos. Así que eso sería nuestra primera pregunta de la prueba de invierno, y estén atentos para nuevas publicaciones que vamos a ir subiendo, espero con bastante frecuencia. Que estén muy bien. Chau, chau.